Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Desde el 8 de junio está rodando en redes y en YouTube una miniserie producida por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración que se llama Desmontando mitos sobre las políticas sociales. Esta miniserie, que va a contar con 6 capítulos, tiene como objetivo divulgación del proyecto, las creencias, percepciones y actitudes sobre las transferencias públicas de ingreso en Uruguay. La idea es promover el debate público sobre políticas sociales, meritocracia y pobreza. Así que para conversar sobre esta realización, que como decíamos es de nuestra Universidad de la República, nuestra universidad pública, ya estamos acá con Agustín Reyes, docente del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y con Laura Silvera, coordinadora de la Unidad de Comunicación de esta facultad. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco para arrancar cómo surge esta iniciativa de hablar sobre este tema. Bueno, el proyecto que culmina, una de sus culminaciones es esta serie audiovisual, es un proyecto de larga data que implica la articulación de trabajos previos que veníamos haciendo en diversas universidades, institutos de investigación y de algunas otras organizaciones, que bajo el paraguas de un proyecto de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, que trata de generar acercamiento divulgativo a temas de interés general. Bajo ese paraguas nos presentamos investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades, de una organización social que es el Abrojo y de una consultora que se llama Nómade. Todos ellos conformamos el equipo de trabajo que básicamente eso recogía algunas cosas que ya veníamos haciendo con respecto a evaluación, análisis de políticas públicas, de sus impactos, de sus diseños, de su alcance, del tipo de argumentos que se daban en el momento del debate parlamentario. Entonces todas esas investigaciones confluyeron en este equipo que empezó a trabajar en el 2018 y estuvimos un par de años haciendo como, básicamente no fue una investigación original, en algunas partes sí, pero en general lo que fue como sintetizar todo lo que había en torno básicamente a 3 grandes políticas de transferencia monetaria que son desde el 2005 a esta parte, hasta el 2019-2020, que fue el PANES, que son las asignaciones familiares del Plan de Equidad, y que es la tarjeta Uruguay Social. Ese es como el inicio del trabajo. Insisto que es una preocupación que venía de mucho más tiempo en estos centros de investigación, pero que nos parecía que era bueno articular. Es un fenómeno muy amplio, cuyos abordajes requieren como una mirada interdisciplinar. Entonces acá hay sociólogos, filósofos, economistas, gente más vinculada a los medios de comunicación que ha trabajado. Y uno de los resultados que habíamos propuesto en el proyecto era la realización de diversas formas de acercamiento a un público amplio de estos temas que muchas veces tienen como componentes técnicos de fondo que son a veces difíciles de acercar. Entonces nos parecía súper importante tratar de las discusiones que había, los diversos énfasis que se habían puesto en las discusiones, los resultados de las evaluaciones de las políticas, que ya tienen como bastante tiempo. Me parecía que era importante tratar de acercarlo de una forma lo más divulgativo en el lenguaje, sin perder la calidad, pero tratando de ser cercanos. Y una de las maneras que nos parecía súper importante de hacerlo era a través de algún tipo de formato audiovisual. Y bueno, la serie es el resultado de todo este proceso acumulativo, más todo un proceso que después contaremos con Laura de trabajo conjunto con ellos para tratar de que como lenguaje más técnico, a veces que está de la academia, pudiera acercarse no solo en el lenguaje en el sentido de los términos que se utilizan, sino también del lenguaje audiovisual, que tiene como otras características particulares. Es interesantísimo, pero también, claro, vos hablabas de lo que es el lenguaje universitario, el lenguaje de la gente que trabaja con números. Y muchas veces cuando escuchamos a los políticos hablar de políticas sociales, sentimos que somos un número o que somos parte de una gráfica. Es eso. ¿Cómo hacer o cómo hicieron
para humanizar eso, para humanizar esos números y para decir, bueno, esto que tenemos acá es un sector de gente a la que le pasa esto y nosotros podemos de alguna manera ayudar o entender qué es lo que sucede para que todo eso salga adelante. Bueno, es un interesante desafío ya desde el principio, no solo con el objetivo de divulgar, sino también en el mismo proceso de investigación, la certeza de que las políticas sociales son políticas que están pensadas para impactar en las vidas de las personas y que están amparadas o en el contexto de una reflexión política más amplia que tiene o debería tener el centro la vida de las personas. Entonces es una preocupación ya del equipo de investigación, es decir, no solo hacer un buen ejercicio de operacionalización y de medición, sino de comprensión de la complejidad que está detrás de políticas sociales que tienen un impacto muy significativo en las vidas de las personas. En las vidas de personas en particular más vulnerables, que son las que están amparadas o a las que llegan estas políticas. Luego es verdad que hay como una negociación entre, bueno, la exigencia de ser precisos en las formas en las que se miden, se presentan y se reflexionan sobre ciertas cosas, pero tratando de no olvidar efectivamente que ahí hay un conjunto de personas que son las que están siendo afectadas, impactadas. Bueno, creo que una de las cosas que ayuda a esto es que el abordaje que hicimos particularmente para este proyecto es multidisciplinario. Entonces a veces cuando los sesgos de una disciplina tienden a, no sé, de la parte más económica, a hacer como el foco en, bueno, ser precisos en las mediciones, claramente la parte que viene más de la filosofía trata de ver las cuestiones más de corte normativo, o sea, los valores que están en juego, la gente que viene más de sociología, etcétera. O sea, ese abordaje multidisciplinario ayuda a que uno no pueda, siempre puede hacerlo, pero no pierda el foco que efectivamente son instancias de política centrada particularmente en un conjunto de personas muy vulnerables a las que estas políticas impactaron y impactan de una forma significativa. Me pongo a pensar en todas esas tensiones entre los distintos campos disciplinarios y la veo a Laura en este caso pensando, flor de trabajo para la unidad de comunicación, entonces en el medio de todo eso tener que armar con el equipo de la unidad de comunicación, llevarlo justamente a un lenguaje que además de pique está planteado que sea accesible en el sentido de que está en una plataforma como YouTube, donde ahí se le va a encontrar gente del campo académico y cualquier persona que ande por la vuelta. Sí, un poco el proceso fue como súper enriquecedor porque para la unidad de comunicación fue una propuesta que, sobre todo por las temáticas que traía esta investigación, y creo que sin lugar a duda esta cuestión de poder llegar a la mayor parte de la población ya venía desde la investigación y cómo el pienso, esto que decía recién Agustín, ¿no? Esta multidisciplina se súper notaba en eso que nosotros leíamos, ¿no? Pero claro, fue un trabajo, nosotros le llamamos como un trabajo de traducción, porque es como de pasar justamente, ¿no?, de un lenguaje escrito a súper académico, porque tiene que tener esa rigurosidad, porque si no tampoco tiene validez, ¿no?, en los determinados ámbitos que se presenta. Entonces, nada, como pasar ese lenguaje a algo que sea un poco más accesible, diríamos, para todas las personas, hasta para mí, porque yo hay cosas que no, si bien hace tiempo que trabajo en Ciencias Económicas de Administración, hay cosas que no entiendo, pero porque no son de mi campo de interés en general, ¿no? Uno ve información. Claro. Y la verdad es que cuando uno se presentan de estas cosas y ve, sobre todo, premisas cualitativas muy interesantes a la hora de plantearlas y de poder llegar con ese mensaje a otras personas, y que además ese mensaje interpela, ¿no? Nos interpela porque yo he recibido asignaciones familiares, mis amigas también, no sé, como en general, ¿no? Es algo que es un beneficio que en general se le da a la gente o gente que conozco, bueno, nada, y con eso tengo una postura, por supuesto, ¿no? Pero nos parecía súper interesante esto de poder traer estos mensajes y sobre todo estas hipótesis que hay, ¿no?, sobre las políticas sociales, que un poco la investigación rompe con eso. Bueno, de pique, casi que en las primeras frases que se mencionan en el primer capítulo es la famosa, el pobre es pobre porque quiere. Sí. Me parece que está bueno como disparador porque es como, bueno, si voy a hacer una serie sobre desmontar mitos sobre políticas sociales, no le voy a esquivar el bulto a esto que es como de las grandes frases que andan en la vuelta siempre, ¿no? Exacto. Sí, esa fue una de las frases que más nos gustó, porque además eso, ¿no?, como que sienta el mito totalmente y cómo eso puede ser dialogado. Y después, nada, como respecto al formato, y eso
nada, tuvimos como largas reuniones, de bueno, que le preguntábamos tanto a Agustín y a Gonzalo, que fueron el nexo que tuvimos nosotras, pero eso, bueno, ¿cómo nos pueden decir en palabras simples? Explícamelo, ¿no? Como ese ejercicio. Y después con todas las personas que grabamos también hubo un ejercicio como de repensar, bueno, ¿cómo se lo dirías a alguien que conoces y que no tiene ni idea de esta temática? Y plantear también la idea de la charla a nivel audiovisual. Era como esta cuestión de, bueno, estamos en un bar y estamos hablando de algo y obviamente que lo ponemos en un contexto académico y demás porque es lo que sucede, pero como esta cuestión un poco de, bueno, de conversar. Si tuviéramos conversar de esto y tuviéramos que hablar de cuestiones súper trascendentales para estos mitos, ¿qué es lo que diríamos, no? Y un poco generamos ese diálogo. Y nada, y después, obviamente que súper agradecidas, estamos con, nada, mucha gente nos colaboró también para poder hacer esto, porque ustedes saben que los recursos en la universidad no son muy, no son muchos, pero creo que son buenos, y nada, en realidad eso nos colaboraron, no sé, de Facultad de Ciencias Sociales, con equipo, de hecho de la Unidad de Comunicación de la FIC también, después también tuvimos apoyo a nivel de los compañeros de rectorado y de la unidad de comunicación también de Central, que también nos colaboraron ahí con el rodaje y demás. Y nada, fue un trabajo súper enriquecedor como eso, a la hora de pensarlo, ¿no? Y audiovisualmente, y súper generosos de la parte de la investigación, porque nosotros íbamos y decíamos, bueno, no, esto no lo entendemos, esto para nosotras es así, esto no sé, y esto, y poder también, ¿no? Soltar ahí y decir, bueno, Gurisa, está. Si ustedes confían en esto, y todas las personas que participaron, ¿no? Nosotros le decíamos, no, eso no se te entiende, o por esta razón, bueno, voy a tratar de hacerlo mejor, de explicar de vuelta, ¿no? Como ese ejercicio que está zarpado también, ¿no? Poder salir de ese lugar, de un proceso que vos tenés súper conocido, y sobre todo para bajar la información a otras personas, ¿no? Que ese es como el objetivo final, y poder generar la divulgación, ¿no? Y que salga un poco de la academia, que eso creo que es uno de los desafíos más importantes. En todo este tiempo de estudio, del 2018 hasta acá, estudiando las políticas sociales y todo lo que se ha hecho, ¿qué fue lo que a ustedes les llamó poderosamente la atención que se repetía en los mitos más fuertes, ¿no? Que es bueno, el pobre es pobre porque quiere, es una que rompe los ojos, que se repite, no se sabe por qué, pero se repite. Es como un speech de alguna clase también, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Pero, ¿qué fue en este estudio lo que los hizo darse cuenta que todos estos mitos que están tirando abajo, que se están cayendo por suerte, no tenían asidero? ¿Qué fue lo que se vio? Que la pobreza no es unidimensional, tal vez, que no se trata solo de dinero, pero ¿qué fueron las cosas más importantes que ustedes descubrieron en este trabajo como para decir, bueno, mira, tengo todo esto para presentarte, para tirar todos estos mitos abajo? Bueno. O lo más importante, porque debe haber sido mucho lo que encontré. No, sí. Primero, solo recordar que en realidad es el trabajo que se concentra en estos 2 años y medio, en realidad es un trabajo que viene hace mucho tiempo de acumulación en todos estos servicios universitarios que mencionamos. De hecho, particularmente hay un grupo que se llama el Grupo Ética, Justicia y Economía, que es un grupo que viene trabajando hace 15 años de forma articulada, economistas y filósofos, analizando cuestiones. Qué nombre potente, ¿no? Bueno, Ética, bien. Justicia y Pusimos Economía. un horizonte... La próxima de Marvel. Sí, tremendo. Para no dejar nada afuera, y el universo. Bueno, ese grupo viene hace mucho tiempo trabajando en análisis de políticas públicas, sus impactos, sus diseños, los principios que están de fondo, cómo el diseño y la implementación ayuda a promover algunos de los objetivos que se buscan, o cómo pueden afectarlo. O sea que hay una acumulación de mucho tiempo. Lo segundo es que algunas de las cosas que sí, a partir de analizar toda la investigación que estaba acumulada, hemos notado son estos que podemos llamar mitos o estas creencias establecidas sobre el origen de la pobreza, el mantenimiento de la pobreza, los méritos que se tienen para recibir o no transferencias, tienen una raigambre muy fuerte en la opinión pública, en el enfoque que los medios de comunicación le dan, sobre todo a través de lo que podemos llamar el ámbito editorial o de columnas de opinión. Nosotros, una de las líneas fuertes del trabajo fue analizar cómo eran enfocados y enmarcadas estas políticas de transferencia en los medios de comunicación, sobre todo en prensa escrita, y lo que notamos básicamente es que había una evaluación fuertemente negativa en columnas de opinión y editoriales. Y que
digamos, esas creencias sobre la responsabilidad individual de las personas en la situación en la que están, en una especie de la idea de la meritocracia, es decir, que lo que se logra depende del esfuerzo de uno y el lugar en el que se está depende tiene un arraigo muy fuerte, que tendríamos que tener más tiempo también de investigación para ver cómo está construida, por qué está construida. Asumimos que en general hay como dos componentes, hay una cultura muy fuerte, lo que hemos llamado una ética del trabajo que todavía permea fuertemente sociedades como las nuestras, en las que se dice que básicamente el elemento diferenciador del logro de las personas es el esfuerzo y el trabajo es un elemento central para la cooperación social, y entonces el recibir transferencias públicas sin ninguna a priori contrapartida pareciera violentar esa idea de fondo, cuando de hecho efectivamente nuestra sociedad está configurada sí por una percepción de ética de trabajo, pero también por realidades que implican que hay una parte de la población que efectivamente tiene una cantidad de cosas no debido a su esfuerzo ni a su ni a su características particulares, sino a las circunstancias en las que está. Entonces, esa idea de que hay como esa configuración que podemos llamar individualista meritocrática de fondo está muy fuertemente presente en los discursos parlamentarios también. Ustedes, estaría bueno, Agustín, que comentaras, por ejemplo, de la metodología que utilizaron, porque esto de poder hacer foros de discusión, sí, análisis de discursos, hay un montón de elementos que fueron recogiendo como para captar estas cuestiones de los... Porque primero para desmontar los mitos hay que saber cuáles son. Exacto. Y un poco a partir de eso fue que recopilaron. Sí. Fueron como varias estrategias. Hay toda una estrategia que es como el análisis documental, que es una estrategia típica en estos campos de investigación. Después, algunos aspectos más novedosos que hicimos fue un conjunto de grupos focales con personas que eran beneficiarias y no beneficiarias, pero que podían estar entre la población que podía recibir este tipo de transferencias. E hicimos todo un análisis de prensa con la gente del Abrojo, particularmente, que nos apoyó fuertemente allí. Trabajó en conjunto para eso. De eso salen un poco estas creencias. Llamarlos mitos, por más que es una buena forma de vendernos, tiene las dificultades de definir efectivamente cuáles son, pero sí que hay una serie de creencias configuradoras de la relación entre el individuo y la acción individual y el lugar en el que se está, que es muy fuerte y que es difícil de rebatir, y que en esta idea de desmontar eso, bueno, esto que estamos haciendo es un esfuerzo tendiente a eso. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que la evidencia que hay de las evaluaciones sobre el impacto que tienen las políticas en, por ejemplo, cambios de comportamiento de los beneficiarios, esta idea de que aumentó el consumo de los bienes que no deberían ser correspondientes, el famoso se lo gastan en vino, championes y celulares, es una creencia falsa. O sea, la evidencia no muestra cambios de comportamiento sustantivos a partir de la transferencia. No muestra cambios de comportamiento en la actitud con respecto al trabajo. No es que dejan de trabajar o trabajan menos. Ese es otro elemento que no está presente. Sí hay como un cierto sesgo a la informalidad, porque dado cómo están diseñadas las políticas, esta idea de que si uno supera cierto umbral de ingreso deja de perderlo, deja de recibir la política, la transferencia inmediatamente, puede hacer un sesgo a la informalidad, pero eso es más como un efecto del diseño, o sea, se podría ajustar. Entonces, todas estas creencias de cambios de comportamiento en consumo o en trabajo, la evidencia acumulada de los últimos 20 años dice que no. Pero aún así, esa evidencia no logra circular hacia los lugares en los que se toman las decisiones o en los que se configura la opinión pública. No está llegando completamente a los medios de comunicación, o no está llegando porque hay filtros de corte ideológico que puede hacer que no llegue, y no está permeando de forma precisa en los tomadores de decisiones, particularmente los debates parlamentarios. Una de las cosas que notamos es que no había en debates sustantivos, muchas veces con grandes concepciones sobre cómo debe ser la sociedad justa en una democracia, etcétera, no había una utilización de la evidencia para
sostener o proponer ciertos puntos de vista. Entonces, esto es un tema a seguir estudiando y a tratar de influir. Es decir, cómo esto que es una evidencia que ayudaría a desmontar una creencia falsa, en realidad no está llegando a los lugares en los que debe llegar para que esas creencias se desmonten. No está llegando porque no llega o porque no se deja llegar por alguna razón. Sí, seguramente hay como una acumulación de elementos que hace que la información no llegue. Evidentemente toda información se procesa a través de cristales y puntos de vista de corte ideológico. Pero tampoco llega a veces a los que asumimos que tienen la perspectiva que defendería ese punto de vista. O sea, no es solo que está filtrado por quien tiene una perspectiva opuesta a cierto tipo de políticas sociales. A veces no llega a quienes efectivamente intentarían seguir manteniendo políticas de este tipo porque asumen que son como promotoras de una verdadera democracia, constituyen una ciudadanía plena, etcétera, etcétera. No, y en definitiva, creo que lo que está bueno también de la serie, como desde una visión más general, es esto de volver a conectar a la economía como lo que es una ciencia social, ¿no? Y que a veces es como de las ciencias sociales la que está como un poquito ahí como mirada con desconfianza, diciendo, no, bueno, son pero no son, después terminan haciendo numeritos, ¿no? Y a mí me parece que este tipo de contenidos, de materiales, vuelve como a religar, ¿no? Al campo disciplinar de una forma muy fuerte, y amigarnos con quienes estamos en el resto de disciplinas del área social, de alguna forma. No sé si ustedes lo vivieron de esa forma también. Sí, yo qué sé, un poco lo que me parece que es interesante de eso es como sacarla un poco, ¿no?, de ese lugar y ver que es súper importante el estudio que hace, ¿no?, la economía, la administración, porque después uno puede usar esos conocimientos para lo que quiera, ¿no?, y hacer lo que quiera con eso. Y tiene muchas disciplinas también, ¿no?, justo Ciencias Económicas y Administración tiene un abanico bastante grande disciplinar, pero creo que justamente las investigaciones en economía tienen una base muy profunda, ¿no?, con lo social, no es la primera vez que nosotros, por ejemplo, en la unidad de comunicación hacemos algún tipo de producto con respecto a alguna investigación. O esta justo, bueno, es particularmente interesante y nos llevó a hacer un salto de calidad muy interesante, ¿no?, a nivel del producto, de lo que sucede y de la temática también, ¿no?, que está también muy presente en este momento, ¿no?, sociopolítico, pero es algo que el Instituto de Economía tiene larga trayectoria en eso, ¿no?, trabajando en este tipo de cómo ver cómo se distribuye la riqueza, a dónde van los recursos, ¿no? O sea, quizás a veces está bueno como ver esa cuestión de, bueno, cómo poder hacer llegar esta información a quienes inciden en eso, ¿no? Me acuerdo que también fue una de las preguntas que nos hicieron en algún programa, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, esta cuestión de, bueno, por lo menos bajando un poco ese lenguaje, tratando de comunicarle a las personas que esto existe, porque son las personas las que tienen esa creencia, y no somos nosotros mismos los que tenemos esa creencia. Entonces está bueno como, nada, poder llegar de alguna forma y que eso, por lo menos si lo pueden acceder a mirar en YouTube un rato, son productos cortos, que eso está bueno también, a nivel de... Sí, 8 minutos. Sí. No es densa la información, entonces es como algo que puedes mirar o puedes mirar un pedazo que te interese. Y vieron que lo que tiene las redes sociales es maravilloso porque das un clic o no, pero bueno, puedes mirar o no, y está bueno como esa cuestión ahí de que sea por lo menos material accesible y de otro nivel y en otro lenguaje, ¿no?, que es mucho mejor, diríamos. Bien. Son seis capítulos, ya salieron los 2 primeros. Los 2 primeros empezó el 8 de junio y después seguimos. El 22 son los miércoles a las 18 horas. Ahí está. Por los canales de Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facebook, Instagram y YouTube. Y también en Udelar, el canal de Udelar también lo replica, porque también tiene una comunidad muy grande de suscriptores, entonces también era como la idea. Y también participaron del proyecto como en apoyo, sobre todo en la parte de comunicación. Y después es el 22, 29 de junio, 6 y 13 de julio, 18 horas. Exacto. Perfecto. Ya hay 2 capítulos, como decíamos, que están publicados para que los puedan ver. Ya están listos para que los vean. Pongan en YouTube Desmontando mitos sobre las políticas sociales y los van a poder encontrar. Laura Silvera, Agustín Reyes, de Facultad de Ciencias Económicas y Administración, muchas gracias por estos minutos en Ciudades Invisibles. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Nos vamos a la pausa, Fede. Estás escuchando Ciudades Invisibles.